Un saludo para todos. Bueno, en este video voy a tratar de dar una pedagogía de lo que está sucediendo en el gobierno y de qué es lo que están haciendo los partidos tradicionales. El problema empezó básicamente desde que en las elecciones no se obtuvo las mayorías para aprobar las reformas en el Congreso. El presidente Gustavo Petro propuso formar una coalición de gobierno para que de esta manera poder obtener los votos necesarios que se necesitan para aprobar una reforma de forma legal, que es básicamente vincular partidos tradicionales a la coalición de gobierno y entregarles cargos administrativos y ministeriales. Como estamos viendo que los presidentes están presionando a sus congresistas para no apoyar las reformas que se prometieron y que ellos sabían y que ellos mismos sabían que la coalición era precisamente para apoyarlas, se pide la renuncia de todo el gabinete ministerial, como pasó en el caso de Francisco Barbosa, al pedir la renuncia de todos los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, pero que solo se aceptó la renuncia de un fiscal que estaba haciendo bien su trabajo e incomodando a sus amigos. En este caso se daría prácticamente lo mismo y se pretendería solo aceptar la renuncia de esos ministros que obtuvieron su cargo derivado de la coalición entre Petro y los partidos tradicionales. Eso es básicamente lo que está sucediendo, que se le pide toda la renuncia a estos ministros, pero se le aceptaría solamente a los ministros que obtuvieron su cargo derivado de la coalición de Petro y esos partidos tradicionales. Vamos a escuchar un poquito de las palabras de Petro, que en este discurso que dio en el Zarzal está un poco molesto. Vamos a escuchar. En general, la ciudadanía que está aquí presente, la entrega de estas 1000 hectáreas que eran bienes ilícitos de la mafia, de alias Don Diego, y que hoy se entrega al campesinado. Como ya varias haciendas que la SAE ha entregado, que es como la primera fase, la SAE no tiene la cantidad de tierra suficiente para hacer una reforma agraria. Es el mecanismo más rápido, se hubiera podido utilizar hace tiempos, pero hace tiempos los gobiernos no dejaban, no tenían en su cabeza la opción de que las fincas del narcotráfico se volvieran fincas del campesinado. Al contrario, lo que hicieron fue revolver tanto los datos que estas fincas iban pasando a los mismos narcotraficantes. De cierta forma el Estado se las devolvía y terminaban en manos de testaferros, de administradores que no eran más sino las personas de fachada que la misma mafia ponía a través de unas fuertes alianzas con la clase política que interfería en la SAE como una instancia del gobierno. Nosotros hemos querido hacer este acto de justicia porque la tierra en realidad debe tener una función social, que es producir alimentos, productos. Para eso la tierra tiene que tener una función ambiental, que es cuidar las aguas, que es permitir que estos árboles crezcan, más hoy, cuando la humanidad necesita. Bueno, como muchos de nosotros sabemos, esto es la realidad del país. Hace poco vi una declaración o una entrevista que le hicieron a Monoleche, alias Monoleche, que como muchos saben fue una de las manos derechas de los Castaño. Y este señor decía que no se explica cómo Juan Manuel Santos, con todas las hectáreas y miles de hectáreas que tenían los Castaños, que se podía hacer una reforma agraria, pero no se sabe en dónde están todas estas tierras. Y como se ha venido conociendo en el trabajo que ha ocurrido en la SAE, todas estas tierras verdaderamente en este gobierno se le están entregando a las víctimas que han sido afectadas por el conflicto del narcotráfico en Colombia. Este señor decía que con esas tierras se podía hacer una reforma agraria, pero que estas tierras seguían manejadas por las mismas personas, por testaferros y por personas que hacían parte de todos estos grupos paramilitares. De estos árboles para poder absorber lo que puede matar a la humanidad y que está en la atmósfera, y que tiene que tener una función social. Ya lo dijo el gerente de la SAE, el índice de desigualdad que hay sobre la propiedad de la tierra es de los mayores del mundo, si no el mayor. Una desigualdad terrible que solo se veía en las épocas del feudalismo, ya de los señores y sus ejércitos privados, sus duques, marqueses, príncipes, y que precisamente la humanidad derrotó porque era una forma irracional de manejar la tierra. Y eso persiste en Colombia. Persiste en Colombia porque esa misma clase política tradicional es la propietaria de la mayor parte de la tierra. No se eligen campesinos al Congreso, se eligen terratenientes. Y eso se debe, no porque ellos sean muchos, indudablemente el campesinado es mucho más que el número de terratenientes, pero no votan por sí mismos, votan por los terratenientes. Compran el voto, las necesidades de comprar, de coger esa platica rápida para hacer un mercado lleva a que el Congreso de la República esté integrado por este sector social que llamamos los latifundistas improductivos y no por el campesinado de Colombia, que bien podría elegir buena parte del Congreso de la República.
Los colombianos verdaderamente vulnerados y excluidos que siguen eligiendo congresistas de partidos tradicionales no han entendido que la escasez de alimentos y de sus precios tan elevados son el resultado de las políticas que han implementado por años, que son las mismas que han llevado a que en un país de 50 millones de habitantes la tenencia de la tierra productiva solo esté en manos del 1.5% de la población, entre ellos los grandes terratenientes, multinacionales explotadoras de la mano de obra y políticos enquistados en el Congreso, elegidos con los recursos públicos y de esos poderes que se han beneficiado de esas políticas públicas, que jamás en la vida han legislado por un interés y beneficio en general, que son los mismos que siguen demostrando su poder hoy en día, que no quieren permitir la democratización de la tierra y de una verdadera reforma agraria que permitiría una producción agrícola que garantice una soberanía alimentaria nacional y que no sigamos dependiendo de alimentos y productos que llegan importados a precios muy elevados porque los compramos en dólares. Esa es la verdadera razón de todos estos congresistas que van a representar a estos latifundistas, terratenientes y grandes multinacionales y todos sus beneficios. Internacionales dicen que subieron los precios de los alimentos en todo el mundo por la guerra de Ucrania y no sé qué otras circunstancias. Y como estábamos importando buena parte de nuestra alimentación, no produciéndola en estas tierras, entonces los alimentos se dispararon en los supermercados y las tiendas. El maíz, el principal, pero sin maíz es para los cerdos, también los cerdos, pero sin maíz es para los pescados, también los pescados, pero sin maíz es para las gallinas, entonces también los huevos y los pollos. Y si el mercado, y si el maíz es para las arepas, pues también las arepas. Todo empezó a subir de precio por estar dependiendo en nuestra alimentación de países por fuera, teniendo nosotros tanta tierra fértil aquí para producir nuestros propios alimentos. Eso se llama irracionalidad. Claro, alguien llegará, algún expresidente a decir, no es que tenemos el mejor sistema agrario del mundo. Mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene el mejor sistema de salud. Y no saben qué pasa con un niño aquí en un rancho al lado de esta hacienda si se enferma. Y entonces van diciendo que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de las calles de Chapinero o no han podido entender en qué consiste en realidad la paz. La paz es que los niños no se mueran de hambre. La paz es que la gente no tenga el hambre en el estómago. La paz es que la gente tenga las condiciones para trabajar. Esa es la paz. Es sencilla, pero qué compleja que se vuelve volverla una realidad. Pues yo pienso que este gobierno tiene que trabajar por la paz. En el plan de desarrollo, por orden de la Corte Constitucional, que acaba de expedir una sentencia sobre baldíos, es decir, sobre terrenos que son propiedad de la nación, se hace una orden perentoria al Estado colombiano y por tanto al gobierno para clarificar dónde están los baldíos en Colombia y entregárselos al campesinado. Es una sentencia y una orden judicial. Preguntaría por qué las comisiones económicas negaron hoy el artículo que permite volverlo una realidad. ¿Es que la Corte Constitucional no sirve? ¿Es que hay que desacatarla? ¿Es que a pesar que hay una orden de la máxima característica constitucional de su máximo tribunal por el hecho de que beneficia a los campesinos de Colombia, entonces en el Congreso se niega por miedo a entregar la tierra al campesinado colombiano? También ahí había un artículo para volver realidad. Y es que esto es lo que está pasando en el Congreso, que estos mismos congresistas están trabajando para que todo siga igual, para que no se dé un cambio, para que se siga la guerra en Colombia. Esos congresistas que se eligen con votos comprados, que defienden todos los beneficios que tienen todos los que han financiado sus campañas, son los verdaderos culpables de que el país esté como está, nada más por defender sus intereses personales. El artículo primero de los acuerdos con la FARC. Fue el gobierno de Santos el que dijo que se comprometía a entregar 3 millones de hectáreas al campesinado colombiano, de hectáreas fértiles, y firmó el acuerdo de paz con la FARC. ¿Por qué el Congreso de la República hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, ministra? Sin expropiarla, para poder entregársela al campesinado colombiano. Ahora solo queda vigente un artículo en la ley, y es que hay que expropiar. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica, y obliga, si se quiere cumplir el acuerdo de paz, a expropiar a quienes tienen los latifundistas la tierra. Y es que no quieren ceder, esta supuesta coalición en el gobierno no quieren ceder con la reforma a la salud, que sabemos que es un negocio multimillonario que han formado durante años, que como hemos visto hasta Vargas Lleras salió a
Mejor dicho, estaba escondido y salió a defender que no se debía hacer una reforma, que tienen que hacerlas como ellos digan. Pero por aquí vi una foto que por allá en el 2016 Vargas Lleras se traslada a Estados Unidos para seguir un tratamiento contra el cáncer. Y si supuestamente tenemos el mejor sistema de salud, este señor, ¿por qué tiene que ir a otro país a ser atendido? No quieren ceder en la tierra, quieren seguir manejando el monopolio de la tierra, como les dije hace un momentico. En Colombia hay 50 millones de habitantes y la tenencia productiva de la tierra solo la tienen 1.5 millones de personas, o sea, una minoría ahí que no significa absolutamente nada y son los encargados de que estemos importando productos de la canasta alimentaria y de que muchas personas en Colombia estén aguantando hambre. Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra. Yo no entiendo si después de convocar a quienes han sido insurgentes a una firma con el Estado, hay que engañarlos, al estilo colombiano. Yo no entiendo cómo un presidente como Santos firma la paz y un Congreso de la República hoy deshace los artículos de la paz, los vuelve impracticables. Entonces digan de frente, como lo dije en una intervención anterior, pues entonces digamos de frente que no se va a cumplir los acuerdos con la FARC. No a través de la trampa y la tramoya, para dejar que pase el tiempo sin cumplir los acuerdos, porque eso lo único que va a originar es que jóvenes campesinos de nuevo tomen las armas en Colombia. Y no se puede hacer el final de una era de violencia y el comienzo definitivo de una era de paz. Así no se construye la paz. Si ese artículo que yo no firmé, era alcalde de Bogotá en aquel entonces, no tenía ni idea de lo que negociaban, pero se comprometió la palabra del Estado. Y el Estado no es solo el presidente Santos, que hoy dice que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, Dios mío. Ocupamos el 81 lugar, según la revista científica Lancet, por el número de muertes evitables de este sistema de salud, que deja a lo largo y ancho de estos 30 últimos años. Pero si ese señor firmó que se le entregaran 3 millones de hectáreas al campesinado de Colombia, esta hacienda tiene apenas 1000. Y es de la SAE. Esta era una posesión ya del Estado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cumplir el acuerdo de paz si los instrumentos legales son cercenados por el Congreso de la República? En contravía del programa de gobierno, elegido popularmente, porque no mentimos, dijimos de frente que queríamos cumplir con la paz de Colombia. Porque si queremos a toda esa gente armada que anda por allí en las trochas o en las haciendas, traqueteando, metidos en las economías ilícitas, si queremos devolverlos a la posibilidad pacífica, pues una de las esencias es que por lo menos esas 90.000 familias que cultivan hoja de coca y los hijos que andan en ese tipo de organizaciones por un sueldo porque no hay nada más que hacer, puedan tener esta tierra, puedan tener el crédito del Estado, puedan tener el acceso a las oportunidades de la vida, puedan tener un lugar en Colombia. Tener un lugar en Colombia es la posibilidad de tener la paz en este país. Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos de gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Porque este es un punto fundamental de la paz. Un gobierno de emergencia que tenga Y como lo dice Gustavo Petro abiertamente, es que el Congreso de la República lo que quiere es permanecer en guerra en este país, lo que quieren es perpetuar la guerra en este país. No quieren que las reformas sociales se den. No quieren que ese gobierno avance porque sabe que ese gobierno sí está interesado en democratizar la riqueza en toda la población. Estos mismos congresistas, al no importarle en lo mínimo el bienestar general, sino llegar al Congreso a defender los negocios de quienes financian sus campañas y su propio interés personal, están ayudando a que la guerra en Colombia permanezca, sin importar que los problemas sociales, económicos y políticos que verdaderamente está sufriendo el país hoy en día están llevando a la destrucción de un país entero. Y que si la población obrera, trabajadora, agricultora, emprendedora y excluida de ese círculo de esclavistas no se moviliza porque verdaderamente se cambie esa forma de gobernar, cada día será peor vivir en nuestro país y llegaremos a un punto de un caos nacional. Esa es la verdad de lo que va a pasar. Esta gente quiere permanecer en guerra, no quieren ceder con las verdaderas reformas sociales, no quiere que este país cambie y verdaderamente sea un país democrático donde todos podamos tener una vida digna. Está pasando eso, a pesar del triunfo electoral. Cuando le dijimos al pueblo del estallido social, cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas. Pues el pueblo del estallido social fue a las urnas, se calmó, pero ahora están burlando las decisiones de las urnas. Y eso no debe ser. Hay una oportunidad aún, tanto del gobierno como de la sociedad colombiana,
para que a través del diálogo y del pacto se puedan hacer las reformas sociales del cambio que incluyan a la sociedad colombiana toda en la prosperidad. Pero aquí se necesita decisión del gobierno, audacia del gobierno, y se necesita un movimiento campesino que se levante en la dignidad. Si el campesinado de Colombia sigue bajo el silencio, nos llevan a la esclavitud. Si el campesinado de Colombia se organiza, se moviliza, exige sus derechos, yo pienso que vamos hacia la democracia, la libertad y la paz. Decía una filósofa muy famosa, ella judía, perseguida por los nazis en su juventud, y que tuvo que exiliarse en Nueva York, en los Estados Unidos, Hannah Arendt, decía que no hay nación si el campesinado no levanta la bandera nacional. Una nación no existe sin campesinado. Bueno, y para ir finalizando, básicamente Gustavo Petro lo que le está diciendo a todos estos partidos es que la gente votó por un cambio, que él hizo una coalición de gobierno para un cambio, que él no hizo una coalición de gobierno simplemente para que todo siguiera igual, se le cambiaran de nombres a los proyectos y que todo siguiera igual, que si las cosas no van a cambiar, simplemente no va a haber una coalición de gobierno. Se pide la renuncia de todos estos ministros para aceptarle la renuncia solamente a todos estos ministros que obtuvieron su cargo derivado de esta coalición, como ya les dije, y poder formar mejor un gabinete que sea acorde a lo que se está buscando y no sean más cuotas burocráticas que se dieron a estos partidos para que ayudaran a votar las reformas. Y como sabemos, la reforma a la salud el día de ayer quedó viva gracias a dos congresistas que no se dejaron mandonear de su presidente, y esta fue una de ellas, se las voy a mostrar. Hoy voy a dormir tranquila y cuando regrese a mi ciudad Medellín voy a mirar a mi mamá a los ojos tranquila, porque lo hice a conciencia, porque esas personas que confiaron en mí en Antioquia, 87.730, les puedo decir que lo hice solo pensando en las personas de a pie, que lo hice pensando en los campesinos, que lo hice pensando en las personas que tienen que arrodillarse ante un sistema para que lo atiendan. No voy a ser más cómplice de este sistema, y con tranquilidad y con conciencia he dado mi voto. Muchas gracias. Oiga, es muy contundente el mensaje de esta congresista que es del Partido Liberal y que no quiso ceder a las pretensiones de César Gaviria. No voy a ser más cómplice de este sistema de salud que ha llevado a la muerte a tantas personas que pudieron ser evitables por una atención a tiempo. Entonces, muy importante para finalizar este video, se pide la renuncia para aceptar solamente la de todos estos ministros que fueron cuotas burocráticas para que estos partidos ayudaran a aprobar estas reformas. Que se va a formar un nuevo gabinete para que esté más acorde con lo que se está haciendo y se pueda sacar este país adelante. Muchos de estos congresistas están rebelados y quieren tener un voto propio y con criterio y con conciencia propia, y es lo mismo que se debe hacer en la ciudadanía. Un mensaje muy importante: la gente que verdaderamente ha sufrido todas las políticas que se han implementado todos estos años, que son las que tienen el caos hoy en día, son las que se deben de informar mejor y de aprender a votar, de aprender a tener un voto coherente, un voto consciente y un voto bien informado, para que verdaderamente elijamos representantes que nos representen, representantes que verdaderamente les importe el interés general y no seguir protegiendo a todos estos gamonales políticos que se han robado al país. Hasta acá les dejo este video y nos vemos en el próximo.